veces has escuchado esta frase? Este animalillo está en peligro de extinción. Casi un tercio de todos los animales están en peligro de extinción. En el territorio salvadoreño hay más de 150 especies de animales en peligro de extinción. Sí, muchísimas veces. ¿Y alguna vez te preguntaste? ¿Qué significa que una especie está en peligro de extinción? Una hora después. ¿Qué pone a las especies en peligro de extinción? 2 horas después. ¿Cómo sabemos cuáles especies están en peligro de extinción y cuáles no? ¿Qué opinas tú? Todas son muy buenas preguntas. Actualmente, la clasificación del estado de conservación de las especies que más usamos son las categorías de conservación elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UICN, quien también compila la base de datos más exhaustiva a nivel global sobre especies amenazadas en su lista roja. Así que la información que mostramos en este video está basado en lo determinado por esta organización. Para empezar, la asignación de una especie a una categoría de conservación se basa en el riesgo de extinción de esa especie. Que una especie presente riesgo de extinción significa que, si las condiciones que actualmente amenazan una especie continúan en el tiempo, entonces esa especie puede dejar de existir. Y declaramos a una especie como extinta cuando el último de sus individuos ha muerto. Este riesgo de extinción se determina estudiando la ecología, específicamente la distribución y la abundancia de las especies. La distribución se refiere a la o las ubicaciones geográficas y al área que ocupan las especies, y la abundancia se refiere al número de individuos que tienen las poblaciones de las especies y a cómo ha variado o cómo va a variar ese número de individuos en el tiempo. La categorización de las especies es llevada a cabo por científicos pertenecientes a la UICN, quienes evalúan los datos de cada especie en relación a criterios basados en umbrales de distribución y de abundancia. Entonces, por ejemplo, si la población de una especie ha disminuido más del 90% en un tiempo determinado, según un criterio de la UICN se categoriza como en peligro crítico. Si quieren saber más a detalle sobre los criterios determinados por la UICN, pueden revisar los enlaces acá abajo en la descripción del video. Entonces, según su riesgo de extinción, de menor a mayor, las especies se categorizan como preocupación menor, casi amenazada, vulnerable, en peligro crítico, extinta en la naturaleza y extinta. Además, existen las categorías no evaluada para las especies que no han sido evaluadas en cuanto a los criterios establecidos, y datos deficientes, que se da a aquellas especies cuya información es inadecuada para determinar su riesgo de extinción, como es el caso de la orca. No nos indican la temperatura, pero al igual que un termómetro que nos indica sobre la salud de un paciente, la lista roja nos alerta sobre el estado de conservación de las especies a nivel mundial. Y también pueden indicarnos sobre el estado de conservación de los ecosistemas. Pero eso para otro video. Para conocer qué significa cada categoría, empecemos por preocupación menor. En ella se encuentran las especies que han sido evaluadas y no califican para ninguna otra de las categorías. Es real, así se define. Como por ejemplo el puma, que se encuentra a lo largo de todo el continente americano, desde Alaska y el norte de Canadá hasta el sur de Chile y Argentina, exceptuando Uruguay. Las especies en categoría casi amenazadas son aquellas que no califican como amenazadas, pero están cerca de cualificar o puede que cualifiquen en un futuro cercano. Y también es real. Esa es la definición. Un ejemplo de una especie encontrada en esta categoría es la mariposa monarca, la destacada por sus grandes migraciones. Especies categorizadas como vulnerable, en peligro y en peligro crítico son denominadas especies amenazadas. Las especies en categoría vulnerable presentan un alto riesgo de extinción, como es el caso del flamenco andino, quien habita Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Aquellas especies en categoría en peligro presentan un riesgo muy alto de extinción, como es el caso de las tortugas verdes, distribuidas en los mares tropicales y subtropicales. Y aquellas especies en categoría en peligro crítico presentan un riesgo extremadamente alto de extinción, como es el caso del rayadito de más afuera, que se encuentra únicamente en la isla de Juan Fernández. Finalmente, una especie extinta en la naturaleza es aquella cuyos únicos sobrevivientes se encuentran en cultivación, cautiverio o naturalizadas fuera de su rango nativo. Es el caso del toro miro, planta endémica de Rapa Nui, cuyos únicos individuos se encuentran en jardines botánicos en Chile continental y Europa, y en viveros y puntos específicos bajo condiciones controladas en Rapa Nui. Distintos factores pueden crear riesgo de extinción para las especies, pero los principales 5 son la transformación de los paisajes, la introducción de especies invasoras, la contaminación, la sobreexplotación de las especies y el calentamiento global.
La categorización de las especies según su estado de conservación es muy útil para guiar los esfuerzos de conservación a las especies que más lo necesitan. Pero ojo, que una especie mejore su estado de conservación o que se encuentre en una categoría no amenazada no significa que no debemos cuidarla, sino que debemos defenderla para evitar que su estado de conservación empeore. Las categorías de conservación no son una razón para deprimirnos sobre las especies que están amenazadas. Al contrario, las categorías de conservación nos ayudan a resaltar cuando las especies han mejorado. Es el caso de los pandas gigantes y las ballenas de aleta, que pasaron de estar en peligro a vulnerables, y también de los gorilas de montaña, que pasaron de estar en peligro crítico a en peligro. Todo esto gracias a esfuerzos de conservación y cambios de políticas, entre muchos otros esfuerzos. Conociendo el estado de conservación de las especies, podemos inspirarnos para impulsar con fuerza cambios en los comportamientos humanos y modelos de producción que dañan a la biodiversidad, para así salvar a todas las especies que podamos, ya que mientras no estén extintas, aún podemos actuar. ¡Hola! Gracias por ver este nuevo capítulo de Nota Nativa. Si te gustó el video, ponle me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que puedas ver nuestros siguientes videos de temas relacionados a la conservación biológica. ¡Chao!